Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense que el debate en torno a la reforma al Poder Judicial está a todo lo que da y hay pronunciamientos de todos lados. Por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum ha dicho sobre una de tantas propuestas que una elección cada 3 meses, es decir, una elección escalonada sobre jueces y ministros, pues es prácticamente irrealizable, pues costaría alrededor de 7,000 millones de pesos. Esto tras una conferencia de prensa y después tuvo ya también una reunión con jóvenes de todo el país en el Fórum Cultural Siqueiros. Sheinbaum compartió que de acuerdo con cálculos hechos por el INE, esta elección de los cargos que propone la reforma judicial tendría un costo muy alto, millonario. Hay que revisarlo, dice. Vamos a esperar a que vengan todas las propuestas de estos diálogos y hay que pues revisar la cuestión de esta elección escalonada, que es un planteamiento difícil. Dice que no se opone, pero hay que revisar si realmente económica y financieramente eso no es factible. Siempre el objetivo fortalecer al Poder Judicial, pero hay estimaciones que también compartió el propio senador Ricardo Monreal en estos foros durante el tercero de los foros de la reforma judicial que organiza la Cámara de Diputados, y dice el señor Monreal que el costo de la elección de ministros, magistrados y jueces podría costar alrededor de 3,500 millones de pesos, es decir, la mitad de lo que está estimando la doctora Sheinbaum. De todas formas, 3,500 millones es también mucho dinero y hay que revisar no solo los costos financieros, sino también la operatividad de este tipo de elección escalonada. Y por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre esta cuestión. También le tocó el tema, a él le preguntaron al presidente sobre el asunto y él dijo que, bueno, sobre el asunto porque una de las ministras de la Corte, Yasmín Esquivel, pues pidió la renuncia de Norma Piña por la reforma al Poder Judicial. Dice que la renuncia se fortalece o se justifica porque la presidenta de la Suprema Corte ha dificultado las negociaciones parlamentarias sobre la reforma al Poder Judicial y esto no es correcto. Y el presidente pues opina sobre estas declaraciones de la ministra Esquivel. Pues la ministra Esquivel se supone que es una ministra cercana al partido del presidente, a Morena, pero el presidente dice que no hace falta que renuncie nadie, sino que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma del poder judicial sin excluir a ninguna persona. Respeto a los que opinan desde otros lados, a lo que opinan los ministros del otro poder. Pienso que el mejor método para resolver el problema pues es el método democrático, pero que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y ministros, y con eso pues ya tenemos mucho por qué avanzar en el país, una reforma a fondo al poder judicial. Regresando con la presidenta electa, con Claudia Sheinbaum, pues dijo que en el gobierno existen distintas áreas que podrían atender a la oposición en caso de que así lo desearan. Esta en referencia así va a recibir a los líderes de los partidos de oposición que tanto la atacaron, como a los del PAN, los del PRI, los del PRD. Pues dice ella, pues ellos tienen que resolver primero sus problemas internos, quién va a ser su dirigencia, y para eso, pues recibirlos hay otras instancias. Pues yo opino, ¿para qué va a recibir a tipos como Alito Moreno, como Marco Cortés, como Jesús Zambrano? Tienen muchos problemas en sus partidos, no los quieren ya por ahí, y dice, pues yo menos, ¿para qué hablo? Y en primero, pues por eso justifica que se arreglen adentro, allá adentro de sus estructuras partidarias, y pues si quieren platicar, pues está la Secretaría de Gobernación, está el propio Congreso. No se requiere que yo como presidenta hable en particular con nadie. Son esquemas que históricamente han funcionado bien y tienen sus tareas cada secretaría, entre ellas pues recibir a actores políticos de varios lados. Le preguntaron también sobre los hijos de AMLO, si alguno irá al gabinete a su gabinete, el gabinete de la doctora, luego de que el gobernador electo de Tabasco, Javier May,
pues ayer se dio a conocer, antier, que nombró como titular de la Secretaría General de Gobierno de su estado, de Tabasco, a José Ramiro Pepín López Obrador, el hermano del presidente. Claudia Sheinbaum opinó que pues, el gobernante Javier May pues, está en todo su derecho de formar a su propio gabinete con los cuadros que él considere, aunque cuando se le cuestionó si en su gabinete se verían, por ejemplo, los hijos del presidente, pues la doctora Sheinbaum pues esquivó pronunciarse, dice por lo pronto no, fíjense todo el año no acabamos de nombrar a los secretarios y secretarias y ya están con este asunto, pero le insistieron, entonces descarta o todavía no descarta la participación de alguno de los hijos del presidente en su equipo. Dice la presidenta, ya para terminar, la presidenta electa, estamos nombrando, pues esto será poco a poco, y ahí ya esquivó el asunto para ya no comprometerse más. Por cierto que Claudia Sheinbaum estará el fin de semana con el presidente López Obrador allá en California y Sonora en una nueva gira de trabajo que al presidente le está causando pues mucho orgullo que la doctora Sheinbaum le acompañe a sus giras. Dice ella es muy inteligente, vamos a tener una transición entre gobiernos inédita, pues será tersa, será muy ordenada y fraterna, y realmente, dice el presidente, me siento muy orgulloso de hacer esta gira de esta forma, como no se veían nunca antes en la historia de México. Y luego, hablando sobre temas económicos, pues ahí le dijeron, pues el peso está sufriendo un poquito, presidente, ¿qué pasa? Pues presumió entonces que el único que no ha tenido devaluación como presidente desde 1970, la época en la que inició su sexenio, Luis Echeverría, no ha tenido devaluación el peso desde esa época. Destacó que su gobierno es el único que ha mantenido el peso fuerte y reconoce que a partir del triunfo de la doctora Sheinbaum, pues el tipo de cambio sí sufrió un poquito, subió por el nerviosismo en los mercados, pero destaca que el tipo de cambio peso dólar este martes fue de 18.31, pero señala que cuando asumió la presidencia estaba en 20.30. López Obrador reitera que la economía está muy bien en el país, dado que México es de los países con finanzas sanas o una de las finanzas más sanas en el mundo, y por eso pues, puso una tabla para que los reporteros se dieran cuenta de cómo iba la devaluación desde Miguel de la Madrid, que llegó, imagínense, históricamente a menos 4.462% se devaluó el peso en esa terrible época. Le siguió Salinas de Gortari, el peso se devaluó 47.8%, con Cedillo 187.5%, pues no que muy eficaz en la economía, un economista de gran trayectoria, pues no. Luego vino Vicente Fox, menos 21%, se devaluó el peso 21%, Felipe Calderón con el 26.8%, Peña Nieto llegó la devaluación al 56.5% y con el presidente López Obrador, pues el peso se revaluó hasta finales de junio a 10.4%, ahorita pudiera estar en alrededor de 9% por estos impactos de la sucesión presidencial, pero dice el presidente, volveremos a recuperar el camino, aunque no queremos tampoco un peso demasiado fuerte, porque en algunas cosas es muy benéfico, pero en otras sí afecta a algunos sectores de la economía, por ejemplo al turismo, a las remesas, pero nos ayuda mucho en el pago de la deuda externa. Son dos vertientes de cómo ayuda un peso fortalecido y cómo en otros aspectos pues golpea de alguna manera a ciertos sectores de la economía. Y también pues con esto pues vamos a esto que ocurrió hoy, bueno, que ocurrió en la mañanera respecto al sector salud. Dice el presidente, ya se firmó un acuerdo en el que la ciudadanía será recibida en cualquier clínica del ISSSTE, del IMSS o del Bienestar en casos de emergencias, infartos, diabetes o cáncer. Suscribió un acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público en estos casos de emergencias, así es de que pues es un paso adelante hacia la integración de todo el sector salud. Y con esto le pido, ojalá un like,
Me despido de los amigos de TikTok y regreso con ustedes para complementar este esquema del sector salud que tocó a Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la entrega de las credenciales del IMSS Bienestar. El doctor Zoé Robledo pues informa que se han logrado ya alcanzar los 9,5 millones de registros de personas que serán beneficiarias de este sistema de salud. Robledo detalló que en la mañana de este martes, en las 23 entidades federativas donde opera el nuevo sistema de salud, que son gobiernos de Morena, pero ya se agregaron de otros partidos, 3 más me parece, gobernadoras, gobernadores, pues entregaron la credencial del IMSS Bienestar a estos 9,5 millones de beneficiarios. Ahí se señaló que se enviaron mensajes de texto a los números de los beneficiarios que recibirán sus tarjetas en sus propios domicilios con el apoyo de los servidores de la nación. Al momento de que se daba este anuncio, se entregaban 11,427 tarjetas, lo que representa un avance del 97.7% de las 11,622 tarjetas que entregarán en total. Un total de 9,893 tarjetas ya han hecho disposición de los recursos por un total de 1,162,5 millones de pesos, y el funcionario señaló, es decir, Zoé Robledo, que a diferencia del Seguro Popular, el IMSS Bienestar es 100% gratuito y desde luego universal. Y con esto me despido. Gracias por su atención. Pásela bien en este día y hasta mañana.